Verán, estamos hablando de lo que pasa en el mundo, hablamos de invasiones, de agresiones, de masacres, de amenazas, de desafíos, de cómo tiene que reaccionar Europa ante todo esto, de cómo garantizamos nuestro modelo de vida, incluso nuestro modelo de civilización, y usted, en lugar de decirnos qué piensa de todo esto, en lugar de decirnos cuáles son las propuestas, la alternativa de su grupo y del Partido Popular, ha sacado sus cacharritos, ha sacado los comodines caseros, estos que tiene tan desgastados de tanto usar. Es que no le ha faltado ni uno, ni uno. Ábalos, que nos vendemos al independentismo, los que apoyan el terrorismo de ETA. Es la política de lo pequeño que se hace ridícula en unas circunstancias. En un encendido discurso desde el Congreso, el diputado socialista López Álvarez desmanteló con dureza las intervenciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de no tener proyecto político, de caer en el oportunismo partidista y de rendirse ante la extrema derecha, en contraste con la defensa que hizo del gobierno de Pedro Sánchez como garante de los valores democráticos en Europa. Al inicio de su intervención, el diputado del Grupo Socialista pone el foco en la gravedad del contexto internacional que rodea al debate, conflictos armados, amenazas geopolíticas y desafíos globales, y critica duramente que el líder del Partido Popular haya ignorado estos temas relevantes. En lugar de plantear propuestas sobre cómo debería reaccionar Europa o qué papel debe asumir España, el portavoz acusa a Feijóo de recurrir a ataques repetitivos y triviales, centrados en asuntos internos usados con fines partidistas. El parlamentario señala que este tipo de intervenciones, carentes de profundidad y ajenas al momento político y diplomático que se vive, no solo son ineficaces, sino que también resultan ridículas cuando se enfrentan a la magnitud de los problemas reales que se discuten. ¿Hasta qué punto la oposición está aportando algo al debate político o simplemente está bloqueando? Antes de entrar en este análisis del encendido discurso de López Álvarez contra Feijóo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí desgranamos la política sin filtros y con contexto. Empezamos fuerte. Y ha hecho dos intervenciones memorables. En la primera, como decía el presidente, usted insinúa y luego su socio ratifica. Si la administración americana nos pone aranceles, es culpa de Pedro Sánchez, que le cae mal a Trump. Pues felicidades, presidente. No por caer mal a Trump, que parece que se irrita fácilmente, sino porque parece que usted gobierna también en México, en Canadá, en Groenlandia, en China, en todos y cada uno de los países europeos que hoy están bajo la amenaza de Donald Trump. Es que no se dan cuenta de lo ridículo del argumento. No se dan cuenta de su propio ridículo cuando dicen estas cosas. Y luego el señor Feijóo utiliza la carta del ensucia que algo queda. Esto se le da muy bien, ¿no? Y entonces en la primera intervención le dice al presidente si va a aumentar los recursos en defensa para que se aprovechen sus amigos. ¡Ostras! Debe estar hablando de los que se están llevando todos los contratos de la Generalitat Valenciana, de los que ha puesto en marcha para la reconstrucción de la Dana, o habla del 92% de los contratos sanitarios que han troceado la Junta de Andalucía, o los que tiene la Comunidad de Madrid con Quirón. Porque no se equivoque, señor Feijóo, esos son amigos suyos, suyos y de su grupo. Y luego se pone digno y le espeta al presidente: yo no estoy a sus órdenes. Pues menuda novedad. Si ya lo sabemos, si usted está a las órdenes de Ayuso y ahora de Mazón. En este tramo del discurso, el diputado socialista critica dos estrategias retóricas frecuentes en la oposición encabezada por Feijóo. La primera, atribuir al gobierno central la responsabilidad por decisiones internacionales que están completamente fuera de su alcance, como la política comercial de Estados Unidos, y la segunda, lanzar acusaciones sin pruebas concretas con la intención de erosionar la credibilidad del Ejecutivo bajo el principio de que, si se ensucia, algo queda. Mediante el uso del sarcasmo, el orador expone lo absurdo que resulta culpar a Pedro Sánchez de la actitud de Trump, como si el presidente español tuviera el poder de provocar decisiones comerciales en todo el planeta. Esta ironía sirve para desmontar lo que considera un argumento sin fundamento y además ridiculiza la falta de seriedad con la que, según él, la oposición aborda los temas de política exterior. El segundo aspecto del reproche apunta a la hipocresía que el parlamentario detecta en las críticas de Feijóo sobre supuestos favoritismos económicos en el gobierno. Lo acusa de proyectar en el Ejecutivo Central las prácticas que, según sostiene, ya se estarían llevando a cabo en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. En otras palabras, denuncia que las acusaciones de clientelismo o corrupción no solo son infundadas, sino que provienen de un partido que, a su juicio,
tiene numerosos ejemplos de contratos irregulares o dirigidos en sus propias administraciones. Con esta estrategia, el diputado busca invertir la crítica y dejar en evidencia la falta de autoridad moral de la oposición para cuestionar al gobierno. Tan a las órdenes que ha convertido lo que son para todos los conservadores europeos líneas rojas con las que aislar a la extrema derecha. Usted lo ha convertido en alfombras rojas y le ha puesto la alfombra a la extrema derecha, y usted es el responsable de que sea Vox quien gobierna hoy en la Comunidad Valenciana. Usted, y nada más que usted. ¿Y qué hablar de su política para adultos? Bueno, usted se lo perdió, pero la semana pasada asistimos a una lección magistral impartida por su grupo de lo que quiere decir la política para adultos que usted prometió cuando llegó a la política nacional: aporrear escaños, patear tarimas, gritar sin control, una cacofonía muy edificante, tan bochornosa como vergonzosa y vergonzante, incluso para sus propios electores. Usted dice que el presidente no tiene vergüenza. No, los que dan vergüenza son ustedes. En este segmento de su intervención, el parlamentario socialista arremete con dureza contra el líder de la oposición, acusándolo de actuar sin verdadera autonomía política y de plegarse a las decisiones de otros líderes regionales de su propio partido, como Ayuso o Mazón. Con ironía, le reprocha haber eliminado los límites que muchos partidos conservadores en Europa han impuesto para frenar el avance de la extrema derecha y, en cambio, haber abierto el camino para que ésta gobierne, como es el caso de Vox en la Comunidad Valenciana. Esta crítica busca mostrar a Feijóo como alguien que traiciona los principios democráticos al anteponer su estrategia de poder a la ética política. Además, el parlamentario señala la hipocresía del discurso de Feijóo, quien había prometido traer una política madura o para adultos, pero que en la práctica se traduce en comportamientos infantiles y escandalosos en el Congreso. Al enumerar acciones como golpear escaños y gritar descontroladamente, el orador ridiculiza la conducta de la bancada opositora y la presenta como una falta de respeto al debate democrático. Remata diciendo que, mientras acusan al presidente de no tener vergüenza, los que en realidad deberían avergonzarse son ellos mismos, al actuar de ese modo. Esta parte del discurso busca contrastar la imagen de una oposición destructiva con la de un gobierno que, según él, representa la estabilidad y los valores democráticos. ¿Y tú qué piensas? ¿Está Feijóo realmente sin rumbo o es solo una estrategia de desgaste? Deja tu opinión en los comentarios, te leemos. Y si te está gustando este análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más claves del debate político en España. Y mientras ustedes hacen esto, nosotros vamos a seguir apoyando al presidente del Gobierno, que una vez más está defendiendo en Europa una posición que responde a lo que necesita y demanda la inmensa mayoría de la sociedad española. Un presidente que representa la defensa de los valores sobre los que queremos asentar y construir nuestro futuro, y que está haciendo que cuando pase el tiempo podamos sentirnos orgullosos del papel que jugó nuestro país, del papel que jugó España cuando todos los demócratas del mundo necesitaban una respuesta para garantizar su dignidad. Una vez más, estamos en el lado correcto de la historia. Y vamos a seguir estando orgullosos de esto. Y no haga trampas. Y no haga trampas. En Alemania se apoya al que gobierna, cosa que ustedes no han hecho nunca en la historia cuando hemos gobernado los socialistas. Nunca. Y acabo. Aitor, desde luego no sé si te llevas al tractor, pero te llevas todo nuestro... En el cierre de su intervención, el diputado socialista eleva el tono para reforzar la legitimidad de su grupo político y del presidente del Gobierno en el contexto internacional. Contrapone la actitud destructiva de la oposición con la responsabilidad del Ejecutivo, destacando que la acción del presidente en Europa responde a las necesidades reales de los ciudadanos y a los principios que sustentan una sociedad democrática. Presenta al Gobierno como firme defensor de valores compartidos y con una visión de futuro sólida y coherente. La intención es transmitir una imagen de estabilidad, compromiso y alineamiento con la historia democrática europea frente a las amenazas globales. El orador, además, introduce una crítica contundente al Partido Popular por no haber sabido estar a la altura del momento histórico cuando gobernaron los socialistas, usando el ejemplo de Alemania para remarcar la diferencia. Finalmente,
cierra con un gesto cómplice y cordial hacia otro parlamentario, Aitor, que le da un matiz humano a su despedida. Este remate sirve tanto para rebajar la tensión del discurso como para mostrar cercanía y reconocimiento dentro del propio grupo, dejando una última imagen de unidad y respeto frente al ruido que atribuye a la bancada opositora. Si te parece importante defender una política con principios, con visión internacional y alejada del ruido partidista, este es tu canal. Suscríbete, comparte este análisis y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Y dime, ¿quién está realmente en el lado correcto de la historia? Te leo abajo.